tenemos que entender a los que no nos comprenden y tenemos que insistir en el horizonte de acción política que nos marca nuestra presidenta. Y lo tenemos que hacer con la certeza, la capacidad, la profundidad de quien está formando parte de un proyecto colectivo que frente a la agresión y frente a la incomprensión responde con amor. Cuando Néstor planteaba que hay que responder con amor, no era un hecho vacío, ni una frase hueca, ni una formalidad. El hombre que tuvo la oportunidad de entrar en la historia por esa grieta, por esa endija que se le filtró al sistema, supo que con la cuña que podía activar tenía un rol en la historia y quiso conservar ese rol en la historia de forma intensa y no despreciarlo con arrebatos. Todos tenemos sangre, a todos o nos amarga o nos violenta una infamia, pero tenemos que morigerar y responder con amor y nunca reproducir el formato con que se nos agravia. Sería muy fácil para nosotros pagar una operación de prensa con tantas páginas brulotes de cloacas informativas que están dando vuelta en la web. Sería muy fácil ceder a la tentación de poner unos pesos para que el que mismo que nos critica hable bien de nosotros. ¿Y de qué nos sirve? El tiempo y la perseverancia y la constancia nos hace tener el cuero más duro, la convicción y saber que realmente estamos cumpliendo con un rol en la historia que es generarle a la presidenta la condición objetiva para que siga transformando. Y cuando algo nos duele a nosotros, por una infamia, por una descalificación, pensemos en lo que tiene que sentir nuestra presidenta, que se ha quedado sola y que es el objeto de toda la crítica despiadada, con groserías, por parte de una prensa que es vocera de un sistema de poder que quiere volver al pasado. Entonces, si nuestra presidenta se lo banca, ¿cómo no nos lo vamos a bancar nosotros? El mundo está viviendo turbulencias. América Latina, como nunca, tiene un rol central, no solo en el desarrollo económico, sino en la matriz filosófica. Como nunca, América Latina puede pregonar en las distintas instancias internacionales que nadie se desarrolla en una sociedad que no se desarrolla. Como nunca podemos mirar con retrospectiva que la caída del socialismo no fue el triunfo del capitalismo. Hoy el capitalismo está en una crisis terminal, lo muestra Europa claramente. Y vemos también con asombro que frente a una trágica caída de Europa, las recetas que llevan adelante los países de la periferia europea van a agravar la situación porque están en línea con las recomendaciones clásicas de la economía ortodoxa, del Fondo Monetario Internacional, y que Alemania no quiere resignar aquellos dólares que repartió en toda Europa y quiere cobrar a rajatabla, y por eso siguen los ajustes en la periferia europea. Nosotros tenemos que mirar esa película porque ya la vimos, y cuando vemos a los economistas venir a la televisión nos quieren tirar el salvavidas de plomo de lo que están hoy reproduciendo los países europeos, frustrándose porque eso va a seguir desencadenando un problema muy serio. Por supuesto que China está produciendo mucho, pero también que ese euro en Europa funcionó como el 1 a 1 acá, y los países que no se han industrializado, que no han bancado su trabajo, que no se han formado para la producción, los que se encerraron con los bancos recibiendo ese dinero que generaba Alemania y generando una burbuja financiera o una burbuja de construcción, han explotó Grecia, explota España,
está muy mal Italia, está muy mal Portugal, está muy mal Francia. Y Alemania quiere seguir preservando como el ariete de Estados Unidos en Europa, en función financiera. Y China sigue produciendo y lo que produce China, los dólares, el excedente de la producción china, vuelven a los Estados Unidos porque los yanquis le pueden vender la deuda en papelitos y el déficit del Estado de Estados Unidos es absorbido por esa deuda que toman los chinos, hasta que los chinos no quieran tomar más deuda y se quieran quedar con los verdes, y en vez de papelitos que van y que vienen, empiecen los tiros que van y que vienen entre Occidente y Oriente. Y América Latina tiene que tener un desarrollo propio frente a este conflicto de economía de guerra que hay en el mundo. Hay una economía de guerra sin guerra, todavía sin tiro, pero la economía está en tensión. Y América Latina empieza a tener un desarrollo propio. Néstor, por supuesto, con una genialidad patriótica, nos desenchufa del Fondo Monetario Internacional, se saca de encima la espada de Damocles de la deuda en una negociación donde quita el 75% de la deuda, una negociación patriótica. Menos mal que no mandó al ministro de Economía de aquel entonces a negociar, porque con tal de no incomodar al representante del Fondo Monetario Internacional no le hubiera dicho que había que negociar la quita. Parece cuando Mirta Legrand invitó a... No, Mirta Legrand, cuando Videla invitó a Sábato y a Borges, y el padre Castellani le pregunta por Haroldo Conti, el que se convierte en Mirta Legrand es Ernesto Sábato, porque dice, no incomode al general, ¿no? Entonces, es como que no hay que incomodar. Aquí el cipallismo y la tilinguería que ahora ha dado tanto en nuestros corazones y que ha sido tan trágica o tan dura como las dictaduras, porque nos han hecho creer en que teníamos que expresar algo que no sentíamos y renegar de lo nuestro como hecho cultural, ese cipallismo gerencial de estos lados del mundo han sido realmente funcionales al sistema. Entonces nadie quería incomodarlo y Néstor le quitó el 75% de la deuda, nos desenchufa del Fondo Monetario Internacional y empieza un desarrollo propio. Digamos, nada, ningún secreto. Generar valor agregado a la producción primaria. No tiene secreto, no hay especulaciones mágicas que nos puedan salvar como sociedad, sino defender la fuente de trabajo. Entonces hoy tenemos una tarea, la presidenta lo repite en cada lugar donde va en el mundo y también en nuestras barriadas, generar valor agregado a la producción primaria. No se puede reproducir el esquema de 1880, de materias primas y comprar productos manufacturados. Entonces, por eso tenemos un acumulado muy grande, porque ya está claro, ¿quiénes no quieren revisar el pasado? Aquellos que no quieren vender las mismas recetas de la dependencia. Ahora, si ya miramos el pasado, lo hacemos desde el hoy. La mirada del pasado la hacemos desde el hoy, no desde una mirada nostálgica o retrospectiva o melancólica. La hacemos desde hoy. El pasado se activa siempre desde hoy. El 17 de octubre no es el mismo 17 de octubre en el 49, en el 65, en el 72, en el 73, en el 80, en el 82 o ahora. Va cambiando ese 17 de octubre, porque la mirada la hacemos desde hoy. La memoria no es una acumulación de recuerdos como un disco rígido. La memoria se va activando desde el presente para proyectar el futuro. Por eso nosotros revisamos lo que pasó en la economía argentina de los últimos tiempos. Y queremos volver a una sustitución de importaciones que nos garantice la fuente de trabajo. Y queremos recuperar las reservas en la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para que no persigan las metas de inflación como reza la economía clásica, sino queremos que ese dinero que está en el Banco Central y que es el ahorro de los argentinos oriente el horizonte productivo y de inclusión de una sociedad con pleno empleo. Entonces, eso es lo que no quieren, por eso nos desprecian. Nadie da la discusión frente a frente, nadie habla de eso. Todos hablan de otra cosa. Frente a la acción política del gobierno, hablan de otra cosa. La descalificación viene por otro lado. Por eso no hay oposición. La oposición es mediática.
No hay una oposición. Es bueno discutir con un tipo que se plante y que diga, no, las reservas del Banco Central tienen que ir a las metas de inflación. Y nosotros decimos, no, señor, vamos a generar más industrialización. No, quien lleva adelante la acción por instrucción de la presidenta recibe un rosario de críticas que tienen que ver con sus gustos literarios, en la bebida, si anda por una vereda mirando vidriera o si usa tal auto o tal otro. Gracias. Entonces, nosotros nos tenemos que acostumbrar a que el sistema reacciona así, en la descalificación, nunca en la discusión. Funciona como en la farándula. Nunca van a la discusión política. Muchas veces porque no pueden expresar lo que quieren, porque sería un sincericidio. Quieren volver al pasado. Entonces, nos descalifican permanentemente. Nosotros tenemos que seguir en la acción de la transformación y bancar bien este sistema económico. Por supuesto que hay que defender los dólares de la reserva. Por supuesto que lo tenemos que defender. Y a veces son medidas que muchas veces son antipáticas, porque en la aduana no pueden comprar todo lo que viene del exterior. Bueno, pero hay que generar la posibilidad del quiebre para que se empiecen a fabricar las cosas acá. Si hubiera estado Guillermo Moreno en 1980, el puerto de Buenos Aires no hubiera sido una factoría de contenedores de paraguas de Taiwán. Por eso le ponen el semáforo rojo al patriota de Guillermo Moreno en el diario Clarín. Y cada semáforo rojo es una cucarda celeste y blanca que nosotros le ponemos en el pecho a Moreno. Tenemos que fortalecer nuestro cuero para que la crítica que se le hace a un compañero sea resignificada en una acción honrosa, porque peor si hablaran bien. Y arriba no roba, dice, como hacia la derecha, y no roba. Fíjense si nosotros vemos el diario y está en verde todos los compañeros nuestros, el semáforo. Tenemos que sospechar de esos compañeros, doctor. Es jaureche básico, ¿no? Porque si uno no sabe bien qué opinar en una coyuntura, ver qué opción política o qué discurso toma el adversario y preventivamente tomar la posición contraria hasta poder reflexionar y armar nuestra propia mirada. Entonces, tenemos que aprender a que hay que vivir. Ahora inventaron otra cosa. Como saben que después de 10 años, cada vez que nos critican, muchos de los propios compañeros lo referencian al damnificado por la infamia como un patriota. Ahora dicen, no nos quieren desde Olivo, no nos quieren desde la Casa Rosada, están bajo sospecha. Entonces, para no recibir la crítica de ellos, nos ponen bajo sospecha, como que nos quieren tirar una bolsa de bosta para que nadie se nos arrime porque estaríamos bajo sospecha desde Olivo. Es el nuevo formato que han tomado las líneas editoriales. Está bien, eso van cambiando, pero nosotros vamos avanzando. Y lo peor que nos puede ocurrir es cuando ellos hablen bien de nosotros. Hay que ver si se animan a tener esa línea editorial. Hay que ver. Eso sería lo peor que nos ocurra a nosotros mismos. Así que yo creo que es un momento muy bueno, un momento intenso, donde digo que todo lo que ha pasado en el país nos ha servido de base. Las reflexiones están a la orden del día y las agendas políticas que marca nuestra presidenta nos siguen sorprendiendo. Por eso tenemos que estar muy tranquilos. El proyecto político lo conduce Cristina, lo conduce en cualquiera de las alternativas. Ella es la que recibe el amor de nuestro pueblo y el resto somos todos como de reparto. Cada uno cumple el rol que tiene que cumplir. Lo que más atenta a la construcción política de este tiempo de gran transformación es el ego que tienen los dirigentes, que tenemos todos. Muchas veces ese ego es realmente un daño, hoy más que nunca. Cuando hay un proyecto nacional como este, consolidado y con tantos objetivos de transformación, el ego de los dirigentes es disfuncional, se produce como un capricho,
cada vez que llegan los armados de las listas y las elecciones, es un sueño, ¿no? Yo quiero ser esto, yo quiero ser torero, diría Pedrito Rico. Entonces, se pone el objetivo en un lugar y cuando ese objetivo no se cumple aparece una gran frustración y sobre la frustración un resentimiento muy grande, y este proyecto que si me hubiera incluido a mí en mi expectativa es el mejor del mundo, como no me incluyó a mí en mi expectativa es el peor. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que trabajar y cuando hay problemas hay que ponerlo en palabras, y todos los días nos tenemos que mirar al espejo y no creernos las tonteras que se nos ocurren en los sueños individuales. Entonces hay que bajar el nivel de expectativa. Lo único que no se detiene es la construcción política. Yo pienso a veces, si Amado Boudou se hubiese frustrado cuando estaba formando parte de una terna para ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hubiese perdido la posibilidad de disfrutar un rol institucional que la presidenta le tenía guardado, que es mucho más importante. Entonces, una coyuntura no nos puede amargar o frustrar por un capricho. Lo que no se detiene nunca es la construcción política, es como un técnico de fútbol. Yo me voy a ir a ver a Banfield, que juega a las 2 de la tarde, en breve. Un técnico de fútbol tiene un plantel y por ahí el 3 que tiene es muy bueno, y hay un 3 en la tercera que también es bueno, pero el problema es que el 6 es malo. Entonces ese 3 de la tercera va a tener que jugar de 6. Y no se puede frustrar por eso, porque quien conduce es nuestra presidenta y ella tiene el mapa de todo. Y está muy bien que se construya así, porque si cada uno es un individuo que resuelve por la libre, no hay proyecto político que nos saque de las crisis. Entonces tiene que haber, a nosotros nos quieren despreciar, no tienen autonomía. Ahí está bien no tener autonomía. La autonomía es generar una serie de herramientas para que la conducción active. Porque la libre utilización de nuestra autonomía no nos perjudica a nosotros, perjudica al proyecto político. Entonces, otra de las onceras que quieren activar, como que somos todos títeres. No somos títeres, formamos parte de un colectivo, señores. Entonces, se me ocurre que es ahí donde nosotros todos nos tenemos que ir fortaleciendo, en la reflexión al que todavía encuentra la prédica del sistema mediático, que es el sistema de poder, como único vector de análisis. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra capacidad al servicio de la argumentación y destrozarle las premisas falsas en donde se apoya su línea argumental. La línea argumental es racional, pero parte de premisas falsas. Ahí es donde nosotros tenemos que poner la palabra y convencer al que todavía no está convencido. Eso es ser un militante todoterreno. Escuchar, no querer imponer, darle alguna ganada. No podemos decirle a un tipo que queremos convencer, que vivió toda la vida mirando la película de atrás para adelante, alguna ganada le tenemos que dar. Seamos indulgentes un poco en eso. Y profundicemos la argumentación. Creo que es ahí la tarea, porque el compañero que empieza a ver una nueva forma de abordar los temas sin la tilinguería de querer asimilarse a lo que el sistema propone, es un compañero que lo ganamos para siempre. Y ganamos a ese compañero, ganamos a la familia, a su compañero de trabajo. Es ahí donde tenemos que predicar. Y hoy tenemos muchos ejemplos para poder sustentarlo. Así que ese es el desafío. Hay que convencer permanentemente, escuchar y convencer, y poner la palabra, siempre atento, siempre con el amor que planteaba Néstor, pero nunca deteniéndonos. Nosotros en nuestro distrito, en la provincia, precisamente recibíamos muchos compañeros que jamás habían militado. Entonces se preguntaban qué es ser un militante, cómo se milita. Tipos que, claro, la historia argentina los dejó fuera de la posibilidad de poder llevar adelante sus ideas o sus sensibilidades. Entonces, por ahí ese compañero, si recibía
30 diarios para ir a repartir una esquina, se sentía útil. Ahora, cuando se le acabó el diario 30, ya no sabía cómo se militaba más. Entonces es como Sarmiento, nadie falta al colegio si el colegio está dentro de su casa. Sarmiento nunca faltó al colegio, dice Gabriel, pues tenía el colegio en la casa del fondo. Entonces, nadie deja de militar si abre su casa a los compañeros del barrio. La casa compañera es uno de los formatos posibles para la organización. Y fue muy simple, no se necesita estructura, ni guita, ni nada, se necesita poder asistir en la reflexión y en los ejes de discusión al compañero que le da visibilidad a su compromiso político en su barrio. Ese vecino que es un buen vecino, que es un laburante, que es un tipo honesto y que es un buen tipo, aparte da visibilidad a su compromiso por la presidenta. Entonces la Casa Compañera del Proyecto Nacional es eso, poder romper esa distancia que el sistema nos ha propuesto siempre, donde a veces entrar a una unidad básica era producto de largos pensamientos, no era como un hecho natural, por el divorcio que los medios plantearon a la sociedad con la política. Entonces, casa compañera, visibilidad. Y entonces es mucho más fácil, después cuando uno va a la carnicería, puede opinar y sabe que el que está opinando es un hombre del proyecto, y otro vecino que piensa lo mismo tiene la posibilidad también de participar y de discutir. Entonces, el entramado de organización política que nos estamos dando en la provincia de Buenos Aires son las casas compañeras del Proyecto Nacional. Entonces hay casas compañeras que es del Frente Transversal, casa compañera del Frente Transversal, casa compañera del Partido Humanista, casa compañera del Frente Grande, casa compañera de El Súter, casa compañera de la UOCRA. No es para licuar la pertenencia primaria y para dejar afuera al resto, o para decir esto es mío y lo otro de tal dirigente. No, es una situación de darnos visibilidad, sin la compulsa tradicional de las estructuras clásicas que lo único que llevan es a enemistarnos. Por eso Unidos y Organizados me parece que ha resuelto también, con 30 años de experiencia, ha resuelto las peleas sonzas. Entonces ese es un formatito que desmoraliza mucho al adversario, porque un intendente que no es del palo pasa por una calle y ve que hay 20 casas compañeras y dice, ¿y estos tipos de dónde salieron? Entonces, me parece que sirve, para la capital federal serviría mucho, ¿no? Departamentos compañeros en Corrientes y Talcahuano, sería bárbaro. Darle visibilidad a nuestra pertenencia vocacional de defender el proyecto nacional y a nuestra presidenta. Así que cada uno se debe organizar y formar parte del racimo. Como el otro día fuimos a Mendoza y en San Rafael se hace una vendimia que es menos conservadora que la vendimia de la capital, y el eslogan era parte del racimo, ¿no? San Rafael parte de un racimo que tiene que ver con todas las expresiones culturales de la Argentina y de América Latina. Y a mí me parece que eso es lo mejor que nos puede pasar, que formemos parte de un racimo, que no seamos una uvita sola, separada, sino que formamos parte de una estructura y que en los matices, en las diferencias, vamos construyendo este proyecto nacional, que por suerte no empieza cuando nosotros llegamos, que tiene héroes y compañeros que han dejado su vida, y que nosotros tenemos que intentar estar a la altura de esos compañeros. Cuando uno va a la cancha, a veces ve que le dicen al 10, corre o tira un caño, que esa camiseta la usó tal, ¿no? Como diciendo, ya que tenés esa camiseta, honrala. Bueno, si formamos parte del proyecto nacional, tenemos que estar a la altura de los compañeros que hicieron grande la patria. Si no, tenemos cientos de partiditos de la partidocracia liberal que pueden recibirnos. Pero si estamos acá, tenemos un deber ser que es trascendente, que tiene que ver con la liberación de nuestra patria, con Mariano Moreno, con el Loco Dorrego, con Rosas, con Alén, con Irigoyen, con el General y con Evita, con los compañeros de la Resistencia, con los compañeros que pelearon a la dictadura y que dejaron su vida, y con Néstor y Cristina, que nos devolvieron el peso de nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, gracias Gabriel.